11. El caso del creyente desobediente. ¿Quiere usted decirme que las personas pueden confiar en Cristo como su Salvador, luego irse, vivir como les plazca, y todavía ir al cielo? En casi toda discusión que he tenido concerniente a la seguridad eterna, se ha hecho esta pregunta en una forma u otra. Para muchos, este es el asunto real. La pura idea de que una persona pueda confiar en Cristo para conseguir una póliza de seguro, sin ninguna intención de cambiar su conducta, hace que sientan repugnancia por la doctrina de la seguridad eterna. Algunos consideran que tal manera de pensar es un ataque a la santidad de Dios. Un Dios santo exige vida santa de sus hijos, arguyen. El hombre o la mujer cuyo estilo de vida no muestra en ninguna manera un deseo de ser como Cristo, no puede tener el Espíritu Santo dentro, no importa cómo haya orado o confesado en el pasado. Quienes sostienen este punto de vista perciben a la doctrina de la seguridad eterna como si fuera una licencia para pecar. Por esta razón consideran que la seguridad eterna es una doctrina peligrosa. Y para ser francos, la conducta de muchos cristianos les provee amplia evidencia para hacer tal reclamo. Escaparse siguiendo esta misma línea, algunos arguyen que la doctrina de la seguridad eterna permite que algunas personas se escapen con su pecado. Se benefician tanto del cielo como del placer del pecado. Se ve a la seguridad eterna como una escapatoria en la economía de Dios. Esta línea de razonamiento se usa no solo para arrojar dudas sobre la salvación de otros. No es raro que un individuo la use para sí mismo. Pastor, dice alguien, creo que ya no soy salvo. Cuando se le pregunta por qué, la persona casi siempre hace alguna confesión de alguna clase. Detrás de la aflicción está la creencia de que Dios soportará solo cierto tanto de una persona. Después de eso, la persona está fuera. Tanto los que rechazan la seguridad eterna sobre la base de a donde pudiera conducir a otros, como aquellos cuyo pecado personal les ha hecho dudar de su validez, sufren de los mismos dos errores teológicos. Ambos grupos tienen un punto de vista distorsionado de la santidad de Dios. Segundo, han pasado por alto lo que la Biblia enseña en cuanto a las recompensas y al cielo. ¿Cuán santo es el santo? A lo largo de este libro hemos demostrado, por medio de las Escrituras y de la lógica, porque nada en la naturaleza de Dios le obliga a retirar el don de la vida eterna cuando un cristiano peca. A los que sostenemos la doctrina de la seguridad eterna con frecuencia se nos acusa de tener un concepto deficiente de la santidad de Dios. En realidad, no obstante, lo opuesto es la verdad. La doctrina de la seguridad eterna está respaldada por la creencia de que Dios es tan infinitamente santo y bueno que no hay nada, absolutamente nada, que podamos hacer para obtener o mantener nuestra salvación. La salvación, en cada faceta, es por gracia. Es un don, un regalo, desde el principio hasta el fin. La santidad de Dios está tan fuera de nuestro alcance que incluso la mejor de nuestras obras no tiene ningún peso en cuestiones de salvación. El profeta proclamó: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Isaías 64.6. Las personas que quieren descartar la seguridad eterna basándose en el argumento de que un cristiano que peca es tan ofensivo a la santidad de Dios que no puede ser tolerado, elevan las obras del hombre a la vez que denigran la santidad de Dios. ¿Cómo? Por introducir en el modelo de la salvación la necesidad de buenas obras para mantenerla. La naturaleza de Dios. Cuando la Biblia habla de que Dios es santo, se refiere a su naturaleza. Dios, por naturaleza, es moralmente perfecto. Por consiguiente, es por esencia apartado de aquellas cosas que son menos que perfectas. Santidad, entonces, es una palabra de comparación. Cuando hablamos de algo como siendo perfecto o separado, siempre queremos decir en relación o comparación con alguna otra cosa. Una vez que se introducen las buenas obras, en cualquier manera, como parte del proceso de salvación, damos por sentado una similitud entre la bondad moral del hombre y la de Dios. Siendo así, Dios llega a estar menos separado y menos santo que en el modelo de la salvación en el cual las obras del hombre no tienen nada que ver con la salvación. Introducir la santidad del hombre es restar énfasis a la santidad de Dios. Hablar de los esfuerzos morales del hombre en conjunción con la perfección moral de Dios es menoscabar el contraste, y por tanto rebajar la santidad de Dios. Obras del hombre pueden satisfacer los requisitos de la santidad de Dios, al menos por poco tiempo. En ese caso, Cristo murió innecesariamente. La doctrina de la seguridad eterna no rebaja ni reduce la santidad de Dios. Por el contrario,
la seguridad eterna permite que la santidad de Dios se yerga en su forma más pura, libre de los débiles intentos del hombre para merecer la aceptación divina. Fuera de la zona de peligro, pero, tal vez pregunte alguien, si Él es tan moralmente puro y tan separado por naturaleza de las imperfecciones del hombre, ¿cómo puede tolerar el pecado en la vida de sus seguidores? La respuesta se halla en la verdad que hemos enfatizado: Dios resolvió el problema del pecado, de una vez por todas, al castigar a su Hijo en nuestro lugar. Es verdad que el pecado resulta en separación, que la santidad de Dios le obliga a desasociarse del pecador. Pero es igualmente verdad el hecho de que Dios puso el pecado de la humanidad sobre su Hijo, y le dio las espaldas a Él. Por consiguiente, nosotros, quienes hemos aceptado el regalo gratuito divino, ya no corremos el riesgo de ser arrojados fuera de la familia. Cristo lo fue en nuestro lugar. En Él se han cumplido totalmente los requisitos de la santidad de Dios. ¿Qué sigue? Varias preguntas persisten. Si nuestra salvación es segura, ¿qué razón hay para permanecer fieles? ¿Qué les decimos a las personas que sinceramente creen que Jesús murió por ellas pero no ven ninguna utilidad para la vida santa? ¿Pueden los cristianos, en verdad, escaparse con su pecado? En los siguientes 3 capítulos examinaremos en detalle estas preguntas. ¿Sabe usted? 1. ¿Por qué algunas personas consideran que la seguridad eterna es una doctrina peligrosa? 2. ¿Qué creencia, en cuanto a Dios, respalda la doctrina de la seguridad eterna? 3. ¿Por qué el autor dice que las personas que quieren descartar el concepto de la seguridad eterna, elevan las obras del hombre, y degradan la santidad de Dios? 4. ¿Qué estamos haciendo con la santidad de Dios cuando hablamos de los esfuerzos morales humanos en conjunción con la perfección moral de Dios? 12. ¿Qué tenemos que perder? Cualquier persona que piense que los pecados del creyente no tienen ninguna consecuencia eterna ha pasado por alto un aspecto principal de la teología bíblica. Sin embargo, a menudo he encontrado creyentes que piensan exactamente eso. En algún momento, en el camino, les fue enseñado, o solo lo dieron por hecho, que el cielo será lo mismo para todo el mundo. En tanto y en cuanto se esté dentro, eso es lo único que importa. La seguridad eterna llega a ser nada más que una red de seguridad, una precaución para emergencias. Esta actitud conduce a los abusos de la seguridad eterna que han alejado a muchos totalmente de la idea. Y es comprensible. Si el cielo va a ser lo mismo para todo el mundo, puedo comprender su punto de vista, podemos tener lo mejor de ambos mundos. Concedido el cielo, el sacrificio de Cristo debe motivarnos a seguirle en obediencia. Pero si no hay consecuencias de largo alcance por no seguirle, ¿por qué no alejarse de tiempo en tiempo para disfrutar de los placeres del pecado? ¿Qué tenemos que perder? Los cristianos auténticos no pecan. Muchas personas que sostienen la seguridad eterna responden a este dilema dudando de la legitimidad de la salvación de la persona que siquiera consideraría tal respuesta a la gracia de Dios. En otras palabras, un cristiano auténtico obedecerá a Cristo. Cualquiera que usa la gracia de Dios como excusa para el pecado no es realmente cristiano en ninguna manera. He oído incontables sermones en los cuales algunos pastores o evangelistas, bien intencionados, les han asegurado a sus audiencias que si participan en ciertos pecados su salvación no es genuina. Por lo general, si ha oído algunos de esos sermones sabrá lo que ocurre. Al final del culto el altar se llena, no con inconversos, sino con cristianos a quienes se les ha despojado de su seguridad. Este punto de vista es simplista, no obstante, y soslaya la cuestión real. Si aprovecharse negativamente de la gracia de Dios es prueba de que una persona no es en verdad creyente, estaríamos en problemas. Por ejemplo, cada vez que sobrepaso el límite de velocidad, estaría abusando de la gracia de Dios. Más aún, el Nuevo Testamento está lleno de exhortaciones en contra del pecado. En cada caso estas se dirigen a los creyentes. Si los cristianos auténticos no abusan, o no pueden abusar, de la gracia de Dios por participar en pecado, ¿por qué advertirles en contra de eso? Obviamente los escritores del Nuevo Testamento se dieron cuenta de que los cristianos son tan capaces de pecar como la mayoría de los perdidos. Una cuestión de motivación, de modo que, entonces, ¿hemos hallado una escapatoria teológica? Aparte del aprecio por todo lo que Dios ha hecho, ¿hay alguna razón para ser buenos? ¿Tenemos algo que perder al pecar? ¿Se gana algo por permanecer puro?
La respuesta a estas preguntas se hace evidente cuando la persona comprende las enseñanzas bíblicas sobre el destino final del hombre. En la mayoría de los casos, quienes están genuinamente perturbados por estas preguntas tienen información equivocada con respecto a dos cosas: en dónde pasarán los cristianos la eternidad, y cómo será eso. Nuestra morada final. La mayoría de los cristianos creen que su destino final es el cielo. Eso no es verdad. El destino final del hombre es el planeta Tierra. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, intencionalmente colocó al hombre en la tierra. Podía haberlo puesto en el cielo, pero lo puso aquí con un propósito específico: regir sobre la creación. La tierra llegó a ser la responsabilidad del hombre. Para hacer su trabajo más fácil, Dios diseñó el cuerpo para el hombre a la medida, para vivir y trabajar sobre el planeta Tierra. Ese fue el plan de Dios en el principio, y en ninguna parte de las Escrituras se nos informa que haya sido alterado. Al contrario, toda la Escritura enseña que avanzamos hacia el tiempo cuando el plan original de Dios se cumplirá. Nuestro hogar temporal. Cuando el pecado entró en el mundo, la muerte le seguía de cerca. Esta no fue parte del plan original de Dios para la humanidad. Pero al final será eliminada por completo. Mientras tanto, sin embargo, la muerte es una realidad vigente. Cuando el creyente muere va inmediatamente a estar con el Señor. Puesto que sabemos, en base a numerosos pasajes, que Cristo está sentado a la diestra de Dios en el cielo, podemos asegurar que los cristianos van al cielo cuando mueren. Pablo confirma esta idea en su primera carta a los cristianos en Tesalónica: piénselo, si Dios impone una condición a su fidelidad a nosotros, ¿no tenemos también el derecho de imponer condición a la nuestra? ¿Puede Dios realmente esperar más de nosotros que de sí mismo? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4:14-17. Cuando Jesús retorne por los cristianos que todavía estén vivos, dice Pablo que traerá consigo a los cristianos que murieron antes. Este comentario puede significar solo una cosa: cuando los cristianos mueren, van al cielo inmediatamente. Pero no se quedan en el cielo para siempre. Cuando Cristo retorne, establecerá su reino en esta tierra, un reino que durará por 1000 años. Sí, como dice Pablo, estaremos siempre con el Señor. Cuando Él retorne, tiene sentido decir que estaremos incluidos en ese reino. Tenga presente, este es un reino terrenal. De modo que, de nuevo, los creyentes tendrán su morada en la tierra. Cuando se completen los 1000 años, y Satanás haya sido derrotado de una vez por todas, Dios volverá a crear la tierra. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:1-3. Dios no solo que volverá a crear la tierra. Él planea mudarse acá. En lugar de que los hombres mueran y vayan al cielo, Juan nos presenta un cuadro de Dios empacando y viniendo a la tierra. El punto es este: después de que Cristo retorne, el hombre regresará a la tierra para siempre. El pecado y la muerte serán destruidos, borrando así cualquier división potencial entre el hombre y su Creador. Después de todo, el plan original de Dios se cumplirá. Piénselo de nuevo: ¿qué tiene esto que ver con la seguridad eterna? Mucho. Primero que todo, responde a la pregunta de dónde estarán los creyentes eternamente seguros. Segundo, pone una zancadilla teológica a la noción de que ganar el cielo es todo lo que importa. Eso no es así, debido a que el cielo es simplemente una parada. El cielo es temporal. Todos regresaremos de una manera u otra. La eternidad no es una enorme habitación blanca en donde todos deambularemos buscando personajes históricos interesantes con los cuales conversar. No va a ser un prolongado culto religioso.
Tampoco será un continuo juego de golf o béisbol, o lo que sea que a usted le guste. No estaremos vestidos de togas blancas ni caminando sobre las nubes. No es muchas de las cosas que nos hemos imaginado, porque los creyentes pasaremos la eternidad en la tierra. De modo que todavía persiste la pregunta, ¿cómo será cuando Dios establezca su reino sobre la tierra? ¿Qué haremos nosotros? Y, más importante todavía, ¿tendrá algo que ver lo que hagamos entonces con lo que estamos haciendo ahora? ¿Sabe usted? 1. ¿Qué es lo que las personas que sostienen la posición de una salvación por señorío creen en cuanto a la situación de los cristianos que pecan? 2. ¿Qué quiere decir el autor cuando afirma que cada vez que sobrepasamos el límite de velocidad estamos abusando de la gracia de Dios? 3. ¿Es el cielo o la tierra el destino final de los cristianos? Explique. 4. ¿A dónde van los cristianos al morir? 5. ¿Qué está mal con la noción de que estar en el cielo es todo lo que importa? Algunos que sostienen lo que comúnmente se conoce como la posición de salvación por señorío caerían dentro de esta categoría. 13. Cada segundo cuenta una antigua leyenda cuenta que un mercader, en Bagdad, cierto día envió a un criado al mercado. Antes de que pasara mucho tiempo el criado regresó, pálido y temblando, y con gran agitación le dijo a su amo, en el mercado, entre la multitud, una mujer, me dio un empujón, y, cuando me volteé, vi que era la muerte quien me había empujado. Me miró y me hizo un gesto amenazador. Señor, por favor, préstame tu caballo, porque debo apresurarme para evitarla. Me iré a Semare, allí me esconderé, y la muerte no me encontrará. El mercader le prestó el caballo y el sirviente huyó al galope. Más tarde el mercader se fue al mercado y vio a la muerte entre la multitud. Se acercó a ella, y le preguntó, ¿por qué asustaste a mi sirviente esta mañana? ¿Por qué le hiciste un gesto amenazador? No fue una amenaza, dijo la muerte. Fue solo una reacción de sorpresa. Me sorprendió verlo aquí, en Bagdad, porque tengo una cita con él, esta noche, en Semare. Opciones. La muerte es una de las cosas ciertas de la vida. Incluso como cristianos no podemos escaparnos de su toque. Pero aunque no somos libres para elegir el momento de nuestra muerte, se nos ha dado la oportunidad de escoger nuestro destino para cuando llegue el tiempo señalado para nosotros. La Biblia presenta solamente dos opciones, el cielo o el infierno. No hay una tercera alternativa. Desconocido para muchos cristianos, sin embargo, es el hecho de que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de hacer igualmente otra elección. Además de decidir en dónde pasaremos la eternidad, escogemos cómo será aquello para nosotros una vez que lleguemos allá. En el capítulo precedente hemos dicho que hay dos áreas principales de confusión teológica que llevan a la gente a creer que la doctrina de la seguridad eterna permite a los cristianos escaparse con sus pecados. La primera área tiene que ver con en dónde pasarán los creyentes la eternidad. Ya cubrimos eso. La segunda área, o el enfoque de este capítulo, es cómo será la eternidad para los creyentes. A cada uno lo suyo contrario a lo que tal vez haya pensado o le hayan enseñado, la eternidad no será lo mismo para todo inconverso. Tampoco igual para todo creyente. En el libro de Apocalipsis, Juan describe una de las más pasmosas escenas que jamás tendrán lugar en la historia humana, el juicio final. Conocido comúnmente como el juicio ante el gran trono blanco, este acontecimiento ocurre justo antes de que Dios destruya la tierra que nosotros conocemos, y cree el nuevo cielo y la nueva tierra. Juan escribe, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Apocalipsis 20.12. Nótese que en el juicio hay dos juegos de libros, los libros, y el libro de la vida. Juan continúa, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Apocalipsis 20 de diciembre de 2013. Los libros contenían las obras de los que estaban en fila esperando ser juzgados. Cada persona fue juzgada de acuerdo a lo que había o no había hecho. Juan añade, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. El apóstol hace una importante distinción en este punto. Lo que estaba escrito en los libros no determinaba a dónde iba a pasar la persona la eternidad.
Esa decisión depende de si el nombre del individuo aparece o no en el libro de la vida. Dos diferentes clases de juicio estaban teniendo lugar. Uno determinaba si el individuo sería arrojado o no al lago de fuego. En el pasaje no es claro lo que el otro juicio determinaba. Lo que sí es claro, no obstante, es que el factor determinante era lo que la persona había hecho en vida. Todo el mundo era juzgado de acuerdo a sus obras. Piénselo, ¿cómo se sentiría usted si recibiera la misma recompensa eterna como cristiano que dejó todo para servir al Señor en un campo extranjero, y que con el correr del tiempo dio su vida para alcanzar para Cristo a un grupo de personas? El libro de memoria, eso nos lleva a otro pensamiento muy sobrio: alguien está observando y llevando notas. Claramente, nuestras obras cuentan para algo. De otra manera, ¿por qué se molestaría Dios en anotarlas? El profeta Malaquías se consolaba con el hecho de que Dios estaba vigilando. Vivía en un tiempo cuando los malos prosperaban y los justos sufrían. El profeta empezaba a pensar que la vida justa era en vano. Pero Dios le mostró algo diferente. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías 3.16, 18, énfasis mío. Dios compiló un registro de los judíos que habían permanecido fieles y de los que se habían alejado. Pero, ¿por qué? ¿Qué diferencia hace a la larga? Un día en la corte el apóstol Pablo prestaba cuidadosa atención a su conducta. Se esforzaba todo lo que podía para permanecer sin reproche ante el hombre y ante Dios. ¿Por qué? ¿Debido a que estaba tan agradecido por lo que Dios había hecho por él? Ciertamente que eso era parte de la razón. Pero no era toda su motivación. También creía que Dios estaba tomando notas y que ellas contarían para la eternidad. Él escribe: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. 2 Corintios 5.9. Esa es una ambición noble. Pero, ¿qué la motivaba? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno sea malo. 2 Corintios 5.10. Pablo habla aquí de un juicio diferente al que Juan describe en Apocalipsis 20. Pero, de nuevo, cada participante es llamado a dar cuenta de su vida. Pablo llena algunos de los detalles que aclaran el propósito de todas estas anotaciones divinas. Primero, cuando dice nosotros, eso significa los creyentes. Segundo, afirma constantemente que este juicio se basa en lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea, lo que se hizo en la tierra. Tercero, este juicio toma en consideración tanto lo bueno como lo malo. Este tercer punto viene como un choque para muchos cristianos, que preguntan: si hemos sido perdonados, ¿cómo puede Dios tomar en consideración nuestras malas obras? Debe hacerse una cuidadosa distinción, y San Hayes lo explica de esta manera: se arguye algunas veces que los pecados del creyente no pueden ser traídos a consideración en el tribunal de Cristo porque todos ellos han sido ya perdonados. Pero eso confunde dos clases de juicios. El destino eterno del cristiano no es la cuestión a determinarse en el juicio de los creyentes, de allí que, pecado, como una barrera a su entrada a la comunión eterna con Dios, no es la cuestión aquí. Pero debe tenerse presente que para revisar y evaluar una vida, el juez debe considerar la vida en su totalidad. Y eso obviamente incluye lo malo y lo bueno. Por último, Pablo dice que seremos recompensados por estas obras. Recompensados. Pablo usa el término que se traduce recompensa en otros dos casos. En ambos, se refiere a la respuesta del esclavo a su amo, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Efesios 6.7-8, énfasis mío: más el que hiciere injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Colosenses 3.25, énfasis mío: en los dos casos, el término lleva la idea de que las acciones de Dios hacia el creyente dependen de la fidelidad del creyente a Él. En Efesios se describe a Dios como haciendo buenas cosas por aquellos que hacen lo bueno. En Colosenses, Pablo promete que Dios castigará de alguna manera a los cristianos que hacen lo malo. El uso del término en 2 Corintios 5 parece implicar ambas ideas. Dios responderá tanto a lo bueno como a lo malo.
y en este caso en particular la ocasión o el tiempo es claro. Esta referencia no es a las consecuencias normales del pecado en esta vida. Pablo está refiriéndose a un juicio futuro, un juicio en el cual se examinará todo lo que habremos hecho. Las palabras de Jesús hacen eco de esta idea: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22.12. La palabra que se traduce como recompensar aparece también en Apocalipsis 18. De modo que Jesús está diciendo que cada uno recibirá su paga por lo que ha hecho. ¿Dónde la justicia se encuentra con la gracia, importa nuestra conducta una vez seguros de nuestra salvación? ¿Puede estar seguro que sí, hay alguna consecuencia eterna cuando un creyente peca? Por supuesto. ¿Será la eternidad igual para los que siguen fielmente a Cristo y los que viven para sí mismos? De ninguna manera. Nuestro Dios es un Dios de justicia tanto como de gracia. Su oferta de gracia se extiende continuamente incluso al más vil pecador. Pero su justicia lo mueve a llevar un registro cuidadoso de los que permanecen fieles y los que no. Su gracia le impulsó a sacrificar a su único Hijo para proveer el camino para nuestra salvación. Pero su justicia le hace tomar nota especial de aquellos creyentes que están dispuestos a sacrificarse por su Hijo. Tenga en cuenta que no estamos hablando acerca del cielo o del infierno. Esa es una cuestión totalmente diferente. Nuestras obras no tienen nada que ver con el lugar donde pasaremos la eternidad. Pero sí tienen mucho que ver con lo que podemos esperar cuando lleguemos allá. ¿Sabe usted? 1. ¿Será la eternidad igual para todo incrédulo? 2. ¿Cómo se diferencia lo que está escrito en el libro de la vida de lo que está escrito en los libros presentados en el juicio ante el gran trono blanco? 3. ¿Qué significa el término que se traduce como recompensa según lo usa el apóstol Pablo? 4. ¿Hay alguna consecuencia eterna cuando un creyente peca? Explique. Peter Marsall, John Doe, en Disciples, Sermons for the Young in Spirit, ed. Catherine Marsall, McGraw-Hill, Nueva York, 1963, pp 219-20. Evidencia adicional para la noción de que el infierno no es igual para todos sus habitantes, procede de las advertencias de Jesús a los habitantes de Corazín, Betsaida y Capernaum en Mateo 11. Concluye su diálogo diciendo: por tanto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, que para ti. Es claro que él tiene en mente a la gente de Sodoma. La implicación es que el infierno será más tolerable para la gente de Sodoma que para los ciudadanos de Capernaum. San Hayes, Grace in Eclipse, A Study of Eternal Rewards, Redención Viva, Dallas, TX.